Sigue nuestra cuenta de Twitter, @SCJN, y entérate de la información oficial sobre la actividad jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comunicados, convocatorias, cursos, conferencias y seminarios. Inscríbete a las actividades en línea y participa. Bienvenidas y bienvenidos a Casas de la Cultura Jurídica. Las Casas de la Cultura Jurídica son espacios públicos que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la sociedad, para dar a conocer el desempeño de las funciones jurisdiccionales del Alto Tribunal y del Poder Judicial de la Federación. Están distribuidas en las principales ciudades de todos los estados de la República. En las Casas de la Cultura Jurídica brindamos servicios a distancia, como apoyo y orientación para consulta y descarga de tesis aisladas y jurisprudencias, libros digitales, resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contamos con diferentes eventos y actividades jurídicas en línea, como jornadas de difusión y consulta de la jurisprudencia, mesas de análisis, cuaderno de jurisprudencia, talleres para búsqueda de información jurídica por Internet, charlas con la Suprema Corte, talleres de aproximación a los métodos de investigación documental, martes de jurisprudencia, un día en la Corte y mucho más. Desde cualquier dispositivo, la cultura jurídica está a tu alcance. Entra a www.sitios.scjn.gov.mx/Casas Cultura. Casas de la Cultura Jurídica, el poder de la justicia. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en la sesión 21 del Diplomado Juicio de Amparo, edición 2022, organizado en coordinación con la Dirección General de Derechos Humanos. Les saluda el licenciado Jorge Vega Zapata, director de la Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y los acompañaré en la moderación de esta transmisión. Con el fin de recibir sus preguntas para el disertante, hago de su conocimiento que el chat de la transmisión ya se encuentra habilitado. Para esta sesión tenemos el honor de contar con la participación del magistrado Arturo Alberto González Ferreiro, titular del primer tribunal colegiado en materias civil y del trabajo del 17º Circuito en Chihuahua, quien expondrá el tema de sustanciación 2, la sentencia. A continuación, me permito leer su síntesis curricular. Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y maestro en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. Ha tomado diversos cursos y especializaciones, entre las que destacan la especialización en bases del razonamiento probatorio impartido por la Universidad de Girona y el curso de protección jurisdiccional de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, organizado por la Universidad Diego Portales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha fungido como profesor en la Escuela Federal de Formación Judicial en diversas materias, entre ellas la de método para la solución de problemas jurídicos. Entre sus publicaciones se encuentran diversos artículos en los que se ha abordado diferentes temas, entre los cuales destacan el amparo y las políticas públicas en la pandemia y suspensión del acto reclamado. Formó parte del Consejo Consultivo integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la elaboración del protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, publicado en noviembre del 2021. Recibió el segundo lugar en el premio Sentencias 2021 Acceso a la Justicia de Personas Migrantes o Sujetos de Protección Internacional, organizado por ACNUR, la OEA, Corte Interamericana y otras organizaciones internacionales que reconocen aquellas sentencias emitidas en el continente americano bajo las más altas normas y estándares de los derechos humanos y las buenas prácticas, que han servido para garantizar el acceso a la justicia y el goce efectivo de los derechos humanos de las personas migrantes o sujetos de protección internacional.
su carrera judicial ha transitado desde oficial judicial, secretario proyectista y titular del Juzgado Segundo Distrito en Chihuahua, Chihuahua. Desde agosto del 2021 se encuentra adscrito como magistrado integrante del primer tribunal colegiado en materia civil y del trabajo del 17º circuito con sede en Chihuahua. Ahora cedemos la palabra al magistrado Arturo Alberto González Ferreiro para dar inicio con su participación. Adelante, magistrado, y bienvenido. Gracias. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Es para mí nuevamente un gran gusto estar con ustedes. El año pasado también tuve la oportunidad de platicar sobre este mismo tema de la sentencia de amparo. Agradezco a las Casas de la Cultura Jurídica, Dirección de Casas de la Cultura Jurídica, nuevamente por esta honrosa invitación que me hacen. Pues sin más preámbulo, les quiero comentar que vamos a platicar sobre un tema que me parece que es fundamental para entender finalmente cómo se concreta la protección de los derechos humanos. En realidad, en nuestra jurisprudencia, inclusive se ha reconocido que este sistema jurídico que nosotros tenemos, el sistema jurídico nacional, pues sí se va modelando a partir de los criterios que se emiten o son emitidos por los tribunales de amparo. Esto propicia pues que la justicia no sea una realidad ajena a la sociedad, sino como tal, una parte esencial de la vida diaria de las personas. Así lo ha reconocido la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es muy importante que se los mencione porque más que hacer un ejercicio como la vez anterior, un ejercicio nada más descriptivo, pues vamos a tratar de hacer un ejercicio un poquito más crítico del tema que nos ocupa, que nos ayude a llevarnos algunas reflexiones, algunas inquietudes sobre los problemas que giran alrededor del tema de la sentencia de amparo. La plática la voy a dividir en diferentes temas, son alrededor de unos 8 temas. Vamos a empezar con un poquito de historia sobre el nacimiento de la justicia constitucional en México. Vamos a tocar generalidades de la sentencia de amparo. Vamos a abordar el tema del problema jurídico, la identificación del derecho en juego, el tema de las perspectivas, metodologías. Vamos a tocar también el tema del precedente. Y por último nos vamos a referir al tópico de la simplificación de sentencias. Bueno, a mí me parece muy importante comenzar con un poco de historia sobre el nacimiento de la justicia constitucional en México. Para esto me voy a basar en algunas ideas que ha desarrollado la doctora Ana Laura Magaloni en un texto, en diferentes textos, pero ustedes pueden encontrar uno que me parece muy interesante, que es la política judicial de decidir sin resolver. Esto tiene como propósito que nos ubiquemos en qué perspectiva podemos darle al tema de la sentencia de amparo actualmente. Yo creo que para esto es muy importante que sepamos cuál es el origen de este tema y hacia dónde creo que debemos ir. Bueno, lo que pasó en nuestro país, a diferencia de lo que sucedió en otros países de la región, es que nosotros o nuestra justicia constitucional no nació de un proceso de democratización del país a finales del siglo pasado. El juicio de amparo, nuestro juicio de amparo, nace con la Constitución de 1857 y en ese tiempo la justicia constitucional era bastante desconocida. Era una peculiaridad, digamos, norteamericana. En ese tiempo, nos explican a Laura Magaloni, México estaba atento a lo que sucedía en el constitucionalismo de Estados Unidos, de América, y por eso la Constitución del 1857 estableció el juicio de amparo como un instrumento para la defensa de los derechos de los ciudadanos por parte de cualquier autoridad. Tenemos una característica muy especial en la justicia constitucional mexicana, y esta es que por muchas décadas funcionó en contextos políticos para los que no estaba pensada la institución de la justicia constitucional. Nuestro juicio de amparo ha existido a lo largo de la turbulenta historia política de mediados del siglo XIX hasta la fecha.
Esa razón, la definición de para qué sirve y a quién protege la justicia constitucional mexicana depende del momento político del que estemos hablando. Por ejemplo, si tuviéramos que destacar un sello distintivo de nuestra justicia constitucional que la distinga de Europa, Estados Unidos y el resto de América Latina, es que nuestro juicio de amparo funcionó por varias décadas en un régimen político autoritario. Y ello en sí mismo es una contradicción. Un régimen autoritario con jueces facultados para hacer valer los límites constitucionales al ejercicio del poder. Es importante detenernos en esta reflexión. Es en ese contexto en el que nace nuestro juicio de amparo. Un régimen autoritario, pero que tiene jueces facultados para hacer valer los límites constitucionales al ejercicio del poder. Eso quiero resaltarlo. Eso nos da una primera idea de una contradicción en la que nació el juicio de amparo en nuestro país. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿cómo funcionó esta contradicción? Dice, con democracia o sin ella, desde 1917, nuestra Constitución siempre ha tenido los elementos de una constitución democrática. ¿Cuáles son? Tenemos un catálogo de derechos fundamentales, hay división de poderes, federalismo, hay elecciones, hay renovación periódica de los poderes, un poder judicial independiente y un sistema de justicia constitucional. Estos son elementos propios de una constitución democrática. Pero, ¿qué significó para los jueces interpretar en ese contexto un texto constitucional? Esta pregunta es fundamental para nosotros, para que nosotros podamos entender la reforma constitucional de derechos humanos de 2011. Nuestros jueces constitucionales en esa era autoritaria tuvieron que aprender, nos dice Ana Laura Magaloni, a eludir las cuestiones de fondo y dedicarse a encontrar razones de forma para no estudiar los asuntos. O sea, recapitulando, tenemos el nacimiento de un juicio de amparo y se viven décadas de un régimen autoritario, pero sí existía formalmente una justicia constitucional. Entonces esto enfrenta a los jueces a un problema importante, ¿no? Entonces la autora nos dice, en ese tiempo ellos tuvieron que aprender a eludir las cuestiones de fondo y a encontrar razones de forma para no estudiar el asunto. Según esa investigación, en la década de los 90, 2 de cada 3 juicios de amparo terminaban por supuestas deficiencias formales de la demanda. Estamos hablando de la década de los 90, ni siquiera estamos hablando de un tiempo tan lejano. Esto significaba que en los juzgados de distrito más del 70% de los asuntos se sobreseían, más del 70% de los asuntos. Según la doctora Magaloni, imperaba lo que denomina la política judicial de decidir sin resolver, emitir un fallo, pero no resolver el problema. Durante varias décadas, la justicia constitucional mexicana se adaptó a la dinámica de un régimen autoritario, decidiendo los asuntos por razones de forma y no de fondo. Ello permitió a todos saber que la verdadera ventanilla para resolver los conflictos constitucionales pues no estaba en los tribunales, ¿no? Entonces hay que recordar que en los regímenes autoritarios los límites del poder son centralmente políticos, no jurídicos, ¿no? Durante el siglo pasado tuvimos una arquitectura argumental del derecho constitucional que tuvo que ser ligera, llena de formalismos, frases retóricas con poca sustancia, falacias argumentativas para eludir el estudio de los problemas constitucionales de fondo. Desapareció de la profesión legal el lenguaje de la Constitución sustantiva, la que establece principios y valores de un régimen democrático, aquella que coloca la libertad y la igualdad de las personas como ejes centrales de la organización del poder. Ese lenguaje axiológico se esfumó de las claves argumentativas de los abogados, de los jueces, de los magistrados. Esa es nuestra herencia constitucional y este es nuestro mayor desafío. Durante los últimos 25 años hemos tenido que aprender una nueva retórica, la retórica de la justicia constitucional en clave democrática. Poco a poco ha surgido una forma distinta de argumentar el derecho y de construir el sentido y significado de las normas constitucionales.
la tensión entre el pasado autoritario y el presente democrático ha sido una constante en la dinámica de los jueces constitucionales mexicanos. Entonces tenemos que hacer una reflexión importante, me parece, cuando nos referimos al tema de la sentencia de amparo. Ya vivimos, como bien dice el estudio que les acabo de comentar, épocas en las que realmente el amparo surge o se encuentra inmerso en un régimen autoritario en el que los jueces tuvieron que aprender muchas veces a sortear estos problemas jurídicos y encontrar una salida en los formalismos. Entonces, esto le da mucho sentido a nuestra plática. ¿Qué tiene que ser una sentencia de amparo en la actualidad? La sentencia, primero que nada, pues es un documento, ¿sí es cierto? Pero en ese documento tiene que contener la decisión del juzgador que resuelva verdaderamente el problema jurídico. Como vemos, vamos a ver más adelante, aquí trato de transmitirles yo diferentes ideas de si ya tenemos ese problema, si ya tenemos esta herencia constitucional, ¿cómo podemos ir avanzando? Vamos a ir cuestionando diferentes conceptos, diferentes elementos de la sentencia, siempre con la pregunta teniendo en mente hacia dónde vamos o hacia dónde debemos ir con una sentencia de amparo. Muy bien. Al entrar al tema de las generalidades, podemos encontrar diferentes cambios. Por ejemplo, eh, el artículo 73 de la Ley de Amparo nos dice que las sentencias que se pronuncian en los juicios de amparo solo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Como ustedes se pueden dar cuenta, este artículo se refiere al llamado principio de relatividad de las sentencias. Vamos a pensar, bueno, ya vimos que tenemos una herencia constitucional determinada, problemática, inserta en un régimen autoritario. Surge en esa medida un principio de relatividad que nada más nos permite que una sentencia de amparo se ocupe de los individuos particulares y del caso especial sobre el que verse la queja, ¿no? Muy bien. ¿Qué avance hemos tenido nosotros desde la reforma constitucional de 2011? Pues ustedes han podido ver que la sentencia de amparo ha tenido un lugar o ya tiene un lugar en espacios donde habitualmente no la tenía. Por ejemplo, vamos a hablar de derechos económicos, sociales y culturales. Para hacer efectivo un derecho social, por ejemplo, el derecho al agua, podemos ver cómo el principio de relatividad requería una reinterpretación y esa reinterpretación se dio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 21 diagonal 2018 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en síntesis nos dice que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un juicio de amparo que ventila o trata de resolver un problema jurídico relacionado con derechos económicos, sociales y culturales, pues entonces tenemos que entender que estos derechos tienen una dimensión colectiva y puede ser que una sentencia de amparo beneficie a personas distintas a las que promueven el amparo, porque de otra forma, pues no sería posible proteger los derechos. Entonces aquí vemos cómo ciertos principios a partir de la reforma constitucional de 2011 tienen una reinterpretación. Esto yo se los destaco porque yo entiendo que el foro es muy variado. Tenemos con nosotros afortunadamente profesionistas con diferentes niveles de experiencia y nos podemos dar cuenta de que en esa protección de derechos económicos, sociales y culturales, pues sí es necesario tener una visión distinta de lo que es una sentencia de amparo. Una sentencia de amparo tiene que, por definición, dedicarse a resolver un problema que involucre la protección de los derechos de las personas. Y estos limitantes, estos formalismos que decíamos que se fueron heredando del pasado de regímenes autoritarios, tenemos que irlos superando. Y esto es a través de una argumentación en clave democrática, es decir, en clave de derechos, ¿no?
Podemos ver, por ejemplo, dentro de este tema de las generalidades de la sentencia, que les estoy tratando de dar estas generalidades como estructura de la sentencia, ¿no? Eh, tenemos ese requisito de que una sentencia tiene que tener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Aquí es muy importante que yo les comente que en este tema de la fijación clara y precisa del acto reclamado, se debe partir, inclusive se puede ver como algo muy sencillo. Podemos decir, ¿qué complicación puede tener la fijación clara y precisa del acto reclamado? Cuando en una sentencia de amparo indirecto encontramos que el acto reclamado viene precisado en un capítulo determinado, en un capítulo especial, ¿no? El capítulo del acto reclamado destacado. Entonces, podemos decir, no hay ninguna complicación, esto está muy claro. El quejoso tiene que señalar en su demanda cuál es el acto reclamado. Esto lo haríamos nuevamente bajo una idea formal, o sea, el formalismo que tenemos que dejar atrás. La sentencia de amparo, la demanda de amparo puede tener el acto reclamado en cualquiera de sus partes. Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Qué tengo que hacer yo que estoy trabajando en un órgano de amparo para dictar una sentencia de amparo de calidad? Pues lo primero que tengo que hacer es identificar correctamente el acto reclamado. Esto lo tenemos que hacer desde el principio. Desde que se recibe la demanda, hay que leerla para verificar exactamente cuál es el acto reclamado y fijar adecuadamente la litis constitucional. Pero es muy importante entender esto. No nomás es leer el capítulo de actos reclamados destacados, es una lectura integral de la demanda para saber cuál es el acto que afecta realmente a la persona. Continuando con el tema de las generalidades, les quiero decir, o sea, conforme a esta misma idea de la precisión del acto reclamado, que si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en un juzgado de distrito, tenemos esa obligación. Si estamos trabajando en un tribunal colegiado de circuito, también, porque la omisión de estudio de un acto reclamado pues debe ser subsanada por ese tribunal revisor. Entonces es fundamental que nosotros entendamos que la demanda, para dictar una buena sentencia hay que leer bien la demanda, ¿no? Digámoslo así, hay que leer bien la demanda de amparo y entender que la precisión de ese acto reclamado se tiene que hacer desde la lectura integral de toda la demanda. Vamos a pasar a un tema que en la sesión del año pasado no pude tocar, pero que ahora sí lo incluí para darle un aspecto más completo, una lectura más completa a este tema, que es el segundo, uno de los requisitos que nos marca el artículo 74 es que la sentencia tiene que hacer un análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de los agravios. Mira, aquí voy a tocar muy brevemente, les decía que yo pretendo hacer una plática que sea más bien crítica, no solamente informativa. Pero si vamos a hablar de los conceptos de violación, les voy a hablar muy brevemente de que podemos hacer una clasificación inicial muy básica de los conceptos de violación. Los conceptos de violación, de entrada, los podemos identificar en tres tipos: procesales, formales y de fondo. ¿Cuál va a ser un concepto de violación procesal? Vamos a imaginarnos que hay una prueba, una testimonial. Ok, voy a dar esta explicación desde esa prueba, la testimonial. Si a mí me desechan la testimonial, estoy ante un concepto de violación procesal. ¿Sí? Ok. Vamos a suponer que no me desechan la prueba, pero en la sentencia omiten valorarla. Estoy en un concepto de violación formal. Ok. Vamos a suponer que no me desechan la prueba. Sí la valoran en sentencia, pero a mi juicio la valoran mal. Hay una incorrecta valoración de esa prueba testimonial. Entonces yo estoy haciendo valer un concepto de violación de fondo. Entonces, la sentencia de amparo, es muy importante que ustedes entiendan esta división. La sentencia de amparo
tiene que hacer una distinción entre conceptos de violación procesales, formales y de fondo. Hay que tener presente algo. Vuelvo al origen de nuestra plática. Venimos de una época en la que el amparo tuvo que vivir un régimen autoritario, tuvo que sobrevivir en ese régimen autoritario y eso dio lugar al surgimiento de los formalismos, ¿no? Entonces, actualmente el artículo 17, tercer párrafo de la Constitución establece lo siguiente: siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, dice, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Esto es muy importante que ustedes los tengan presente al momento de que elaboren una sentencia de amparo, lean una sentencia de amparo, critiquen una sentencia de amparo o estén resolviendo algún recurso interpuesto contra una sentencia de amparo. El artículo 17, tercer párrafo de la Constitución Federal. Las autoridades deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. ¿Esto qué significa? Yo creo que ustedes ya lo han visto en otras clases de este diplomado, que muchas veces voy a tener dentro de una sentencia de amparo diferentes tipos de conceptos de violación. Yo tengo que ver si realmente existe algún concepto de violación que le dé la razón al quejoso de fondo sin necesidad de conceder un amparo por formalismos que no van a llevar a nada, por decirlo de alguna manera. Ustedes tienen que tener esta óptica de que necesitamos un juicio de amparo que realmente solucione el problema, ¿no? Sin sacrificar la técnica. Va a haber ocasiones en las que ustedes digan, no es posible solucionar este amparo sin resolver o sin subsanar esta violación procesal porque impacta el fondo. Ah, muy bien. Bueno, ahí estará justificado. Pero sí es muy importante que ustedes tengan una visión integral de hacia dónde vamos. Vamos hacia una justicia o hacia un sistema de justicia que no dilate la solución del asunto, privilegiando formalismos. Eso me gustaría a mí que ustedes se llevaran. Desde luego que es un tema mucho más complejo y quien le interese va a poder agotarlo, ¿no? Va a poder explorarlo. Pero sí es muy importante que yo creo que en este diplomado nos llevemos esto muy claro. Eso es lo que necesitamos, una sentencia de amparo que vaya orientada hacia la solución del problema jurídico, hacia la solución del problema que nos plantean las partes. Vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el estudio de los conceptos de violación nos va a surgir un tema. Les dije la clasificación de los conceptos de violación. Dijimos, van a ser procesales, van a ser formales y van a ser de fondo. Esa es la clasificación. Ahora, ¿cómo se califican? Los conceptos de violación se pueden calificar en fundados, infundados e inoperantes. ¿Cuál es un concepto de violación fundado? El que le da la razón al quejoso, ¿no? ¿Cuál es un concepto de violación infundado? El que le explica por qué no tiene razón. ¿Y cuál es un concepto de violación inoperante? El concepto de violación inoperante es el que tiene que ver con la existencia de un impedimento técnico. Es decir, tú vienes planteando en tu concepto de violación una idea, un argumento, pero yo no te lo voy a poder estudiar. No te lo voy a poder estudiar porque tengo un impedimento técnico para estudiarte ese argumento. Ok, aquí hay que hacer un paréntesis. Tenemos que recordar que los conceptos de violación, hay un concepto de violación cuando se expresa la causa de pedir. ¿Qué es la causa de pedir? Que el quejoso señale qué le afecta y por qué le afecta. Esto tuvo que resolverlo la Suprema Corte en una jurisprudencia. ¿Por qué? Porque anteriormente se exigía que los conceptos de violación tuvieran la forma de un silogismo. Es premisa mayor, premisa menor y conclusión. Si el concepto de violación no tenía la forma de un silogismo, entonces no se estudiaba.
En este avance que nosotros venimos platicando de dejar atrás los formalismos, la Corte dijo, no es necesario que tenga la forma de un silogismo, sino que debe expresar el qué y el por qué. Entonces, volvemos al tema ahora de las inoperancias famosas, que es el impedimento técnico para estudiarte el argumento, la idea. Obviamente, esto tiene que ver con los otros requisitos de la demanda, de la sentencia. ¿Cuáles son los otros? Que se valoren las pruebas y el otro, que en ellas se expresen las consideraciones y fundamentos en que se apoye la sentencia para conceder, negar o sobreseer. Ya vimos nosotros al ver el origen de esto, que en los 90s había un porcentaje muy alto de sentencias sobreseídas. Ustedes ya vieron en este diplomado pues que el sobreseimiento, pues hay causales de improcedencia y causales de sobreseimiento, ¿no? Pues había un gran uso de estas causales de improcedencia para provocar ese sobreseimiento. Vamos a centrarnos ahorita, vamos a suponer que ya pudimos entrar al fondo, pero encontramos este tema de las inoperancias. Yo les voy a recomendar, quisiera aquí, me interesa mucho el tema de las inoperancias porque yo sé que en este diplomado seguramente hay compañeros que están trabajando, están haciendo ese trabajo jurídico en los tribunales de amparo. También tenemos afortunadamente personas que se dedican al litigio y se han enfrentado seguramente este tema de las inoperancias. Si somos congruentes con lo que venimos diciendo, pues entonces el tema de la inoperancia también hay que someterlo a un examen, ¿no? Hay que ser crítico de ese tema, de las inoperancias. Hay un texto del ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, que se llama La inoperancia examen. Se los recomiendo. Vamos a hacer un breve relato de este texto porque quiero poner una duda, dejarles esa duda sobre las inoperancias y que se vayan criticando. Hay que tener cuidado con el tema de las inoperancias. Antes de eso, vamos a dar unos breves ejemplos, ¿no? ¿Cuándo existe una inoperancia? Por ejemplo, cuando se dice, no te puedo estudiar tu concepto de violación porque no ataca las razones torales de la sentencia que me estás reclamando en el amparo. No te puedo estudiar el concepto de violación porque es una reiteración de lo que dijiste en apelación, por ejemplo. Son dos ejemplos de inoperancias. Entonces, ahí no se estudia el argumento, no se estudia el concepto de violación. Bueno, ¿qué nos dice el ministro en retiro José Ramón Cosío Díaz en este estudio que hace de la inoperancia examen? Bueno, les voy a tratar de explicar esto ahora sí que desde el cuento de la Cenicienta. Miren, el 5 de marzo de 2008, en la primera sala de la Corte, se resolvió por una mayoría de 4 votos el amparo directo en revisión 132-2008, por si lo quieren consultar. La decisión de la mayoría del tribunal fue calificar los agravios como inoperantes. Muy bien. ¿De dónde viene este asunto? Miren, la quejosa demandó en un juicio civil a Walt Disney Company. Los datos están en la sentencia, así que los pueden ver. Y a otras empresas, diversas prestaciones relacionadas con los derechos de intérprete por la interpretación en idioma español del personaje que nosotros conocemos como la Cenicienta, ¿no? Las prestaciones fueron diversas, pero entre ellas venía que se reconociera que existen derechos como intérprete por la interpretación en español de ese personaje. Obviamente el pago de ciertas cantidades. El juez de distrito, es un juicio ordinario civil, admitió a trámite la demanda y dictó una sentencia en la que absolvió a la demandada. La actora, que es la persona que había interpretado a este personaje que comentamos, interpuso la apelación y el Tribunal Unitario confirmó la sentencia absolutoria. Promovió un amparo directo, lo conoció un tribunal colegiado, le negó el amparo y finalmente interpuso un recurso de revisión ante la Corte. ¿Cuáles fueron las razones
por las que la Corte consideró inoperantes los agravios. El primero fue, casi en su totalidad son una transcripción de los conceptos de violación. Dice, ¿sabes qué? Lo mismo que vienes a hacer valer en este recurso es lo mismo que dijiste en tu demanda de amparo. Entonces, eso es inoperante, porque es una repetición literal. Bueno, dice, hay otros argumentos donde no repites lo que dijiste en la demanda de amparo. Pero, ¿qué crees? Esos argumentos no combaten la razón toral de la sentencia recurrida. Los agravios que no combaten esa razón toral son más o menos lo siguiente. La quejosa decía, ser intérprete es un trabajo y la ley de derechos de autor no contiene una protección jurídica del intérprete. Dice, la Ley Federal de Derechos de Autor no contiene la protección jurídica del intérprete, pero es un trabajo, dice la justiciable. Insiste en su segundo agravio. Ser intérprete es una forma de trabajo y por ello tiene protección constitucional. Por eso tengo derecho a que se me pague una justa retribución. Tercero, dice, la Ley de Derechos de Autor omite contemplar y tutelar la protección de los derechos de los intérpretes. Sin embargo, no puede ser acatada esa ley, que aunque no contemple los derechos de los intérpretes, pues contraviene lo establecido en la Constitución a favor de los derechos de los trabajadores. Así dice la justiciable. Entonces la Corte dice, no, ¿sabes qué? Esos argumentos son inoperantes, porque no combates las siguientes consideraciones torales por las que se te negó el amparo. Estas son las consideraciones que no combates. Primero, el fundamento constitucional del derecho de autor no está en los artículos 4, 5 y 123 de la Constitución, porque ese derecho de autor no es una rama del derecho del trabajo. Tiene una naturaleza propia, que es el pensamiento u obra artística, y eso está en el artículo 28. Entonces le dicen, te equivocaste de artículo, ¿no? En pocas palabras. Segundo, apoyándose en la exposición de motivos de la Ley de Derechos de Autor, el colegiado sostuvo que si bien el derecho de autor y el derecho obrero tienen como origen el trabajo del hombre, también lo es que el derecho de autor tiene autonomía propia. Y tercero, la obra creadora no siempre nace de una relación de trabajo, sino que emana de un vínculo estrictamente profesional. Por ello, el derecho de autor no constituye un derecho regulado en términos del artículo 5 y 123 de la Constitución. Le dice, si se tratara de una relación laboral, por ejemplo, la ejecución de una obra, ello terminaría con el pago de un salario y la entrega del trabajo. Sin embargo, dice, el derecho de autor, una vez creada la obra, la relación entra a una segunda etapa de regulación mediante el reconocimiento que se brinda por el Estado a la obra artística, cuyas ganancias ya no pueden considerarse salarios. Para obtener ese beneficio era necesario que el Estado hubiera realizado reconocimiento expreso del derecho, porque nadie puede prevalerse de un derecho inexistente. Finalmente le dice, si el derecho de autor deriva de un reconocimiento que el Estado hace en términos del 28 constitucional, entonces los argumentos de la quejosa son inoperantes, porque los sustenta en la violación al derecho del trabajo establecido en los artículos 5 y 123 y no en el artículo 28 constitucional. Entonces la Corte le dice, ¿sabes qué? Todos esos argumentos tú no los combatiste. O sea, el colegiado te vino señalando desde el principio que no tiene nada que ver con el derecho del trabajo, que esto está previsto en el artículo 28 constitucional y finalmente tú no lo combates. Entonces, aquí el ministro José Ramón Cosío, ministro en retiro, nos deja algunas reflexiones en este texto. Nos dice, ¿saben qué? Respecto a la reproducción literal de los conceptos de violación, hay lo siguiente. Sí puede haber repeticiones totales, parciales, matizadas o nítidas. Por eso es importante aclarar que para la inoperancia derivada de una repetición esté justificada, es menester que en ella no se combatan las consideraciones de la sentencia. Aquí hay que tener mucho cuidado,
Es muy común que por el hecho de que quien elabora una sentencia encuentre que hay una repetición de los argumentos que planteó el quejoso en otra instancia y se son una reproducción casi literal, entonces automáticamente son inoperantes. Esto es incorrecto, ¿eh? Lo que se tiene que estudiar es el argumento, no importa si lo dijo en otra instancia o no lo dijo en otra instancia. Lo que hay que estudiar es si las razones que nos está dando, aunque las esté reiterando, combaten o no la sentencia que se reclama en el amparo. Puede darse el caso que se insiste en las razones y aún así esté contradiciendo los argumentos del fallo. Entonces hay que tener mucho cuidado. El ministro Cosío Díaz en ese texto señala: yo no encuentro nada de malo en que los agravios vengan a perfeccionar un primer planteamiento, especialmente en aquellos casos en los que el recurrente estima, con razón o no, que el Tribunal de Amparo no fue atinente en su razonamiento. Lo mismo podemos hacer nosotros para un amparo indirecto o para un amparo directo. Si nosotros vemos que el justiciable está repitiendo sus argumentos, eso no tiene nada de malo. Para empezar, tenemos que quitarnos ese formalismo que hemos aprendido. Eso no tiene nada de malo. Eso no los hace inoperantes por sí solos, sino que tenemos que ver si lo que viene combatiendo es que no se atendió correctamente ese razonamiento que ahora reitera. Ahora, otra inoperancia que se usa en este ejemplo es que las consideraciones que nos está dando la Suprema Corte dice: tus agravios no combatieron frontalmente la razón toral. Entonces aquí dice el ministro Cosío: según se advierte en la propia sentencia de la mayoría, la recurrente se inconforma expresamente con el hecho de que el tribunal colegiado hubiera calificado como inoperante su primer concepto de violación, bajo el argumento de que el legislador no había contemplado la figura jurídica del intérprete, y que si se atendiera el argumento de la quejosa, se estaría creando una figura jurídica novedosa que el legislador no tuvo la intención de establecer, dice. Precisamente eso es lo que viene combatiendo, la exclusión, pues considera que el hecho de que el legislador no contemplase la figura del intérprete es lo que genera una violación a sus derechos fundamentales, y ese argumento es suficiente. Vamos a recapitular qué efectos tiene la inoperancia en este asunto. La persona justiciable dijo que había sido intérprete en esa obra de esa compañía que se dedica a hacer dibujos animados y que no se le había pagado, que había sido la intérprete que corresponde a uno de los personajes. Y todos los planteamientos que vino haciendo desde el principio del asunto era que la figura del intérprete, los derechos del intérprete no eran protegidos en la ley de derechos de autor, ¿no? El tribunal colegiado, cuando ella promueve su amparo, le contesta que no están regulados o no tienen nada que ver con el derecho al trabajo. Le dice: oye, tu planteamiento nada tiene que ver con el derecho al trabajo. Cuando bien sabemos que ciertas sentencias de amparo directo se pueden recurrir o impugnar en revisión que termine la Corte, ¿no? Bueno, cuando la Corte analiza el problema jurídico, le dice: no combates eso que te dijo el tribunal colegiado. Entonces los declara inoperantes. Es muy importante aquí ver que ella lo que viene planteando precisamente es que no tiene una protección jurídica del trabajo que realizó, ¿no? Entonces, a partir de ese argumento, se puede estudiar el asunto. Es lo que viene o nos dice el ministro Cosío. Al final dice: en el presente caso, la sentencia del tribunal colegiado giró en torno a que la exclusión de la figura jurídica del intérprete en la Ley Federal de Derechos de Autor estaba constitucionalmente justificado. El recurso está inequívocamente dirigido a cuestionar tal exclusión. Dice: por ello no comparto el argumento de la mayoría. Entonces, en resumen, nosotros tenemos que ser especialmente cuidadosos al momento en que estamos elaborando una sentencia de amparo y nos enfrentemos a argumentos que puedan caer en una inoperancia. Hay un catálogo muy grande de inoperancias, como bien sabemos. Sin embargo, yo quería o quise darles un poquito de la historia, ¿no? De dónde viene
la historia del juicio de amparo mexicano, de dónde viene este régimen o estas épocas autoritarias que nos tocó vivir, que llevaron a la creación de ciertos formalismos y que a partir de la reforma de 2011 se pretenden superar, la reforma constitucional de derechos humanos. Entonces, aquí también tenemos que tener cuidado. Si nosotros queremos ser congruentes o consecuentes con esta reforma constitucional de derechos humanos, tenemos que ser muy cuidadosos al momento de declarar las inoperancias. ¿Existen? Sí. Pueden existir casos o temas que ya estén superados, pueden existir muchas cosas, pero tenemos que ser muy críticos y muy cuidadosos de nuestro trabajo cuando enfrentemos una inoperancia o incluso una improcedencia. Tenemos que entender en el tema de la improcedencia también que son una excepción, no son la regla. O sea, no tenemos que buscar la improcedencia del caso como primer pensamiento que tenemos cuando vamos a elaborar una sentencia. La improcedencia tiene que ser una excepción, ¿no? Entonces tenemos que ver tanto la improcedencia como la inoperancia bajo esta óptica. Siendo consecuente con lo que les vengo platicando, a mí me parece muy importante que toquemos el tema del problema jurídico al hablar de una sentencia de amparo. Pienso que en el amparo indirecto es fundamental, desde luego, que nosotros ubiquemos el acto reclamado. Ya les había dicho, el acto reclamado puede estar en cualquier parte de la demanda y tenemos que hacer una lectura integral de la demanda para hacer una buena sentencia de amparo. Ahora, en cuanto a los argumentos, es fundamental que sepamos ubicar el problema jurídico. Ustedes tienen conocimiento seguramente en otras clases del diplomado. Les han comentado que hay muchas clasificaciones de los problemas jurídicos. Yo me voy a referir sustancialmente a una clasificación muy ilustrativa, muy básica, que es que los problemas pueden ser de hecho o de derecho. Podemos tener problemas de hecho o problemas de derecho. Por ejemplo, los problemas de hecho son problemas de prueba y de calificación. ¿Cuál es un problema de prueba? Si está probado un hecho, ¿no? Si está probado. ¿Cuál es un problema de calificación? ¿Cómo se califica ese hecho? Por ejemplo, ¿cómo se califica una oferta de trabajo en un amparo laboral? Por decir algo. Los problemas de derecho son de interpretación. ¿Cómo se interpreta o qué sentido se le tiene que dar a una norma? Y problemas de relevancia, que son de selección de la norma. ¿Cuál es la norma que nos va a servir para resolver el caso conforme al problema que nos están planteando? Yo les sugiero a quienes se pretenden dedicar al tema de la elaboración de sentencias o a quienes ya lo están haciendo, sentencias de amparo, que su problema jurídico lo intenten plantear a manera de pregunta, ¿sí? Entonces tenemos esa clasificación, problemas de hecho y problemas de derecho. ¿Para qué me sirve como profesionista entender cuál es el problema jurídico y poder clasificarlo? ¿Para qué me sirve en una sentencia? Puede pasar que a ustedes les estén planteando un problema jurídico de prueba. Por decir, nada más les estén planteando que un hecho está probado o no está probado. Pero si no entendemos bien el problema jurídico, podemos terminar resolviendo un problema de interpretación, por decir algo. A lo mejor nadie les está planteando la interpretación de la norma. Todo mundo, todas las partes la entienden de determinada manera. Nadie quiere que se haga una interpretación diferente a la que se viene haciendo en la sentencia reclamada. Pero ante la falta de entendimiento claro del problema jurídico, nosotros terminamos resolviendo un problema que nadie nos planteó. Entonces es muy importante que por esa razón identifiquemos bien el problema jurídico, porque esto obviamente nos va a permitir respetar el principio de congruencia y nos va a facilitar la protección de los derechos involucrados. Ahora, hay otra cosa muy importante que yo les quiero compartir. Ustedes en esta metodología pueden decir, bueno, yo tengo ubicado el acto reclamado, ya estudié el tema de la procedencia del juicio de amparo, sé que el juicio de amparo es procedente, ya estudié los conceptos de violación, ubiqué el problema jurídico, pero yo creo que es muy importante que después de esto ustedes identifiquen el derecho en juego.
Es muy importante porque a partir de que ustedes identifiquen el derecho al juego, van a saber qué perspectiva van a poder tomar en el asunto y la metodología que van a utilizar para la solución del caso. ¿Qué son las perspectivas del juicio de amparo? Las perspectivas no son otra cosa que ponernos, como se dice coloquialmente, los lentes adecuados. O sea, vamos a ver el asunto con los lentes adecuados antes de elaborar la sentencia de amparo o durante la elaboración de una sentencia de amparo. Por ejemplo, si ustedes tienen un juicio de amparo indirecto o directo en materia penal, ¿cuál es la perspectiva que ustedes van a tener que tener? Los lentes que tienen que tener, los lentes de la presunción de inocencia, ¿no? Y que hay que tener claro en este asunto, pues que la duda razonable no se refiere a un estado psicológico del juez, ¿verdad? No es que el juez se sienta tranquilo con la sentencia que está dictando, ¿no? Lo relevante, dice la Corte en el amparo directo en revisión 5601-2014 de la primera sala, dice, lo relevante no sería la existencia efectiva de una duda, dice, sino la existencia en las pruebas de condiciones que justifican una duda. En otras palabras, lo importante no es que la duda se presente de hecho en el juzgador, sino que la duda haya debido suscitarse a la luz de las evidencias disponibles. Pues este es lo mínimo que yo tengo que entender para poder elaborar una sentencia de amparo en materia penal, por ejemplo, ¿no? Entonces dice ese mismo precedente, dice, la obligación que impone el derecho a la presunción de inocencia a un tribunal de amparo consiste en verificar si a la luz del material probatorio disponible, el tribunal de instancia tenía que haber dudado de la culpabilidad del acusado, al existir evidencia que permita justificar la existencia de una incertidumbre racional sobre la verdad de la hipótesis de la acusación, ya sea porque ésta no se encuentre suficientemente confirmada o porque la hipótesis de inocencia planteada por la defensa esté corroborada. Entonces, ahí vamos a tener un problema. Fíjense cómo viene hilado el tema. La perspectiva que tenemos que tener en ese amparo penal es la de la presunción de inocencia, ¿no? ¿Cuál es el problema que vamos a tener en un amparo penal? Puede ser un problema de prueba o un problema de calificación, ¿no? Pero siempre tenemos que tener presente esa perspectiva del derecho a la presunción de inocencia. Otra perspectiva, vamos a partir de un problema de calificación, por ejemplo. Una persona embarazada renuncia y le hacen un ofrecimiento de trabajo. ¿Qué perspectiva tenemos que tener en este asunto? Es muy importante entender, yo creo que cuando hacemos o elaboramos una sentencia de amparo, pues no estamos hablando nada más de un ejercicio argumentativo en abstracto, eh, intelectual, nada más. No, estamos hablando de una persona. Eso es muy importante, ¿no? Se ha dicho mucho y en este medio que no son expedientes, son personas y eso hay que tenerlo muy presente porque a lo mejor se pueden adquirir muchos conocimientos, pero si no se tiene esta sensibilidad, pues difícilmente se va a poder hacer una sentencia que proteja los derechos humanos de las personas. Por ejemplo, en este caso tenemos una persona embarazada que firma una renuncia, se dice que firma una renuncia y le ofrecen el trabajo. ¿Cuál va a ser la perspectiva o los lentes que tenemos que ponernos en este asunto? La perspectiva de género. Dice, la trabajadora alega despido con motivo de su embarazo, dice. El patrón le ofrece el trabajo en el juicio. Esto será suficiente para liberar al patrón de la carga probatoria de que el despido no fue originado por el embarazo. Fíjense, juzgar con perspectiva de género implica juzgar considerando situaciones de desventaja que por cuestiones de género discriminan e impiden esa igualdad. Es muy importante, yo creo que entendamos que esta situación, esta recomendación que yo les hago, que realmente es una obligación que tenemos todos los que nos dedicamos a elaborar sentencias de amparo, es que la perspectiva parte de la situación de la persona. Entonces, por más que ustedes tengan un asunto civil, laboral, administrativo, penal, de la materia que ustedes quieran, siempre tienen que ver la situación de la persona que viene al amparo para saber qué perspectiva se tiene que utilizar para la solución del asunto. Por ejemplo, dice,
¿Cuáles son los elementos que me van a servir a mí para dictar una sentencia en un caso que involucra o obliga a tener perspectiva de género? Pues sí, yo voy a tener muy claro mi acto reclamado, voy a hacer una clasificación de los conceptos de violación, voy a ubicar el problema jurídico, voy a llevar toda esta metodología tradicional, por decirlo de alguna manera, muy bien. Pero ¿qué pasa si no tengo perspectiva de género? Pues yo voy a resolver que hay una renuncia, que esa renuncia está firmada, que hubo unos peritajes que demuestran que la persona firmó esa renuncia y pues se acabó el asunto. O sea, hay una renuncia firmada y nada más, ¿no? Pero si introducimos esta herramienta, la perspectiva de género, pues podemos llegar a una solución diferente, ¿no? En donde digamos es inverosímil, por ejemplo, que una persona esté embarazada, que una persona de escasos recursos en esa situación que lleva tantos años trabajando en una determinada fuente de trabajo, en ciertas condiciones, haya renunciado. Y esto parte precisamente de entender el asunto bajo la perspectiva de género. ¿Cuáles son los elementos básicos? Pues identificar si existen situaciones de poder que por cuestión de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes. Fíjense el segundo paso de la perspectiva de género, cuestionar los hechos. Cuestionar los hechos, cuestionar la renuncia, ¿no? Y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. Aquí hago un paréntesis. Hay un, hay un texto que ahorita estoy recordando que se llama Fernando, un juez cualquiera. Yo les recomiendo mucho ese texto. Voy a tratar de hacerlo llegar a la persona que administra el curso, el diplomado, para ver si puede ponerlo a disposición de quienes asisten al mismo. Fue elaborado por quien fuera presidente del Tribunal Constitucional de Colombia. Y ese texto es muy ilustrativo de cómo los jueces, cómo las personas juzgadoras, cómo las personas que también se dedican a auxiliar en la elaboración de la sentencia de amparo, en el puesto que sea, también tenemos prejuicios. Y esos prejuicios es muy importante que nosotros los hagamos visibles para nosotros mismos y poder decir, bueno, yo puedo tener un prejuicio en este asunto, estoy viendo que tengo cierto sesgo y veamos que es peligroso, ¿no? Porque también somos seres humanos que vivimos en comunidad y también estamos expuestos a la publicidad, a la mercadotecnia, a los mensajes que están cargados de estereotipos de género, y eso es lo que tenemos que nosotros hacer evidente para nosotros. Yo les comparto, por ejemplo, a mí me tocó, siendo juez de distrito, resolver esta sentencia, dictar esta sentencia de amparo donde un adolescente reclamaba que se le estaba negando el acceso al plantel escolar, secundaria, porque no cumplía con una disposición del reglamento escolar que decía que tenía que portar el corte de cabello, tener un corte de cabello determinado. Entonces, dice, mi primera impresión es que eso no era algo discriminatorio, ¿no? Sin embargo, haciendo consciente que yo podría tener algún prejuicio o un sesgo y estudiando la doctrina constitucional de otros países, por ejemplo de Colombia, me di cuenta de que efectivamente era una cuestión discriminatoria y que atacaba su derecho al libre desarrollo de la personalidad y se concedió el amparo en ese sentido, ¿no? Entonces fue un asunto donde hubo perspectiva de género y desde luego perspectiva de infancia o adolescencia, ¿no? Entonces, si yo les trato de aquí, les digo que en la clase que di, en la plática que di el año pasado, por ahí me decían que no fui muy, muy extenso, que casi no hablé de la técnica tradicional de la sentencia de amparo. Creo que ya estamos tocando ese tema, ya lo tocamos, pero sí es muy importante que les diga que no nos podemos quedar con eso, ¿no? En una buena clasificación de los conceptos de violación, en una muy buena identificación del acto reclamado, en una muy buena argumentación para contestar conceptos. No nos podemos quedar con eso, tenemos que tener una perspectiva adecuada, ¿no? Incluso, por ejemplo, la perspectiva de género nos dice que si el material probatorio no es suficiente para aclarar situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación,
se deben ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. Y por ejemplo, les comento otro caso que conocí recientemente en el Tribunal Colegiado de mi adscripción, que tiene que ver con una cuestión de género. Se los comparto con estos fines académicos que tenemos en este foro. Era el caso de una quejosa y su hija, una niña, que reclamaron el otorgamiento de una pensión de viudez y una pensión de orfandad, respectivamente, porque el padre de la niña, eh, que era pareja de la justiciable, había fallecido en un accidente carretero con motivo de su trabajo. Entonces, aquí la controversia se centró en que se le negó a ella la pensión de viudez bajo el argumento de que no había acreditado durante el transcurso del juicio laboral que la persona que falleció estuviera libre de matrimonio con otra persona. Ella decía que habían establecido un concubinato. Entonces, la Junta Laboral del Conocimiento resolvió que no se debía otorgar esa pensión de viudez porque ella no había demostrado que él estuviera libre de matrimonio. Entonces, aquí el punto fue que ella allegó al juicio laboral una resolución que dictó un juez familiar en un procedimiento que se conoce como diligencias de jurisdicción voluntaria, en donde ella había aportado algunas pruebas para acreditar que él estaba libre de matrimonio. Sin embargo, existe una jurisprudencia de la Corte que dice que esa resolución por sí sola es insuficiente para acreditar ese hecho, que estuviera libre de matrimonio. Es curioso porque dentro de ese procedimiento de diligencias de jurisdicción voluntaria, que es un procedimiento familiar, ella agregó un documento público que es un certificado de inexistencia de matrimonio. Bueno, entonces en este asunto podemos ver cómo influye la perspectiva de género, porque desde mi muy personal punto de vista, si aplicamos esta perspectiva, entonces por lo menos se tenía que entender que la Junta podía haber recabado ese documento que decía que había un certificado de inexistencia de matrimonio y otorgar la pensión de viudez, ¿no? Si nos vamos con una técnica tradicional, diríamos, no, pues es que existe una jurisprudencia que dice que esa resolución es insuficiente. Sí, pero esa jurisprudencia se refiere a un caso. Ahorita vamos a tocar el tema del precedente también en esta exposición. Se refiere a un precedente que no involucra para nada el tema de la perspectiva de género. Entonces no es un precedente que obligue. O sea, realmente nosotros tenemos una situación diferente que nos podía llevar a la concesión de un amparo para esos efectos. Es muy curioso porque tenemos que tener presente también en la actualidad que las sentencias de amparo, los órganos de amparo, podemos hacer un control de convencionalidad ex oficio. Muy criticado fue que existían criterios que nos lo impedían. Decían, el tribunal colegiado solamente puede hacer control de convencionalidad de las leyes que aplica en materia de amparo, o sea, la ley de amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Sin embargo, en un precedente muy reciente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que no. Dijo, los órganos de amparo pueden hacer un control de convencionalidad ex oficio de las normas sustantivas que sirven para la solución del caso. Pues en este asunto podemos ver que aquella norma que decía que existe la obligación de acreditar que el hombre está libre de matrimonio, es incluso una norma inconvencional, ¿no? Y ya lo había dicho la Corte en un precedente donde estudió o analizó la constitucionalidad del mismo artículo del Código Familiar de Morelos. O sea, el Código Familiar de casi cualquier entidad federativa va a decir lo mismo que la ley del Seguro Social en ese aspecto, que es necesario acreditar esa inexistencia de matrimonio. Y la Corte dijo, ¿no? ¿Sabes qué? Eso es inconstitucional porque no supera un test de escrutinio estricto. Ahorita vamos a hablar de las metodologías también.
Entonces, no había un límite para poder hacer un control de convencionalidad sobre la norma y no exigir ese requisito, o incluso exigiéndolo bajo una perspectiva de género, recabar las pruebas necesarias que ya estaban en el procedimiento familiar para poder resolver el otorgamiento de la pensión. Entonces, esto es nada más para ilustrar cómo es importante no estar nada más en la técnica tradicional del juicio de amparo, porque podemos caer en un formalismo, sino estar a las perspectivas también, ¿no? Dice la Corte, por ejemplo, la perspectiva de género. Si se da una situación de desventaja por cuestión de género, hay que cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden tener una norma que aparentemente no es discriminatoria, pero si ustedes analizan la norma, se pueden dar cuenta de que puede ser aparentemente neutra, pero introduce una forma de discriminación. Pero para eso se tienen que detener y decir, bueno, el asunto lo puedo resolver con esta norma, contesto los conceptos de violación, tengo mi acto reclamado muy bien identificado, no hay vuelta de hoja. Pero oye, estás advirtiendo una situación de desequilibrio en este asunto por cuestión de género. ¿Ya viste si el derecho o la norma que vas a aplicar no es discriminatoria? Todas esas herramientas las tenemos actualmente para, para poder dictar una sentencia de amparo más completa. Inclusive, dice la Corte, tenemos que evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, porque lo que debe procurarse es un lenguaje incluyente. Miren, si ustedes en el amparo civil, por ejemplo, vamos a decir, ¿qué es lo más común cuando se reclama una desposesión? Que venga una persona que se dice tercera extraña. ¿Quién es el tercero extraño? Es una persona que no forma parte del procedimiento. Tercero extraño natural, ¿no? Se dice. No forma parte del procedimiento, pero la van a desalojar, van a ordenar y ejecutar la desocupación de un inmueble que ocupa, ¿no? La jurisprudencia, que tiene muchos años, más de 20 años, nos dice que para tener interés jurídico, o sea, para poder abrir la puerta del juicio de amparo, el quejoso tiene que tener un título o tiene que tener un documento que constituya un título jurídico que avale su derecho. Expresado esto en términos coloquiales, tiene que traer un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa, un contrato de comodato. ¿Y qué es lo que pasaría, por ejemplo? Yo les pregunto, si viene una mujer por derecho propio y en representación de sus hijos, que son niños, y nos viene diciendo que la persona, su pareja, firmó un contrato de arrendamiento o un contrato de crédito hipotecario, por ejemplo, y que con motivo del incumplimiento de ese contrato, ella y los niños serán motivos de ese desalojo. Vamos a pensarlo así, ¿no? Si ustedes leen la ejecutoria de esta jurisprudencia, se van a dar cuenta que la razón que dio la Corte en aquella integración fue que era regularmente común que esto pasara, ¿no? Entonces, dijo la Corte textualmente, es común que la esposa, utilizando esa palabra tal cual, acuda, ¿verdad? Pero no tiene un título jurídico. Entonces, no tiene interés. Si nosotros, por ejemplo, en este mismo caso, advirtiéramos que la persona quejosa es víctima de violencia económica, física, la que ustedes quieran, psicológica, y viene haciendo valer este argumento, yo considero que sí podríamos plantearnos la posibilidad de que tenga interés jurídico. ¿Por qué? Porque vamos a introducir una perspectiva de género. ¿Qué es lo importante de los precedentes? Ahorita lo vamos a ver. Entender que el precedente resolvió un punto, pero muchas de las jurisprudencias que se resolvieron en la novena época, por ejemplo, nunca introdujeron una perspectiva como esta. Entonces, naturalmente, lo que decidieron nada tenía que ver, por ejemplo, con una perspectiva de género. Entonces, muy importante cuestionarnos cuando hacemos una sentencia de amparo, si la jurisprudencia que nosotros vamos a aplicar realmente nos impide resolver el asunto de otra manera.
cuando vemos que hay situaciones de desequilibrio que son palpables, ¿no? Es muy importante este punto. Entonces, obviamente, en el caso que yo les planteaba al principio, el despido de la mujer embarazada, pues no basta que se haga el ofrecimiento para que el patrón se libere de la carga de la prueba, de probar que el despido no fue originado por el embarazo, dijo la Corte. Las decisiones extintivas de una relación laboral basadas en el embarazo, al afectar exclusivamente a la mujer, constituyen discriminación por razón de sexo, dice. No puede permitirse que al patrón le baste ofrecer el trabajo para liberarse de la carga probatoria que por ley le corresponde. Dice, de lo contrario, se permitiría la posibilidad de que despida a la empleada porque le genera inconveniencia al momento del embarazo, para posteriormente ofrecerle el empleo. Cuando es un hecho notorio que debido a las cargas de trabajo de las juntas de conciliación, tardan tiempo prolongado en resolver un asunto, lo que genera inclusive que el expediente se encuentre sin resolver para cuando concluya el embarazo, ¿no? Entonces, a partir de esto, podemos entender, yo creo, de manera más adecuada el tema de la perspectiva de género. ¿Qué es lo que yo les quiero transmitir? No se quede nada más con una técnica tradicional de elaborar una buena sentencia de amparo desde el punto de vista estructural, ¿no? Hay que cuestionarse, hay que dudar, hay que ver situaciones de desequilibrio, hay que ponerse una perspectiva según la persona, la situación de la persona que viene al juicio de amparo. Otra perspectiva, ¿cuál sería? La de las personas con discapacidad, ¿no? El modelo social de la discapacidad. Entonces, esa es otra perspectiva importante. Podemos citar un ejemplo. Por ejemplo, en la acción de inconstitucionalidad 96-2014 y su acumulada 97-2014 de la Suprema Corte, esta acción de inconstitucionalidad surgió porque la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitaron la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. ¿Qué decía el artículo en cuestión? Vamos a dar este ejemplo para poder ilustrar bien lo que quiero transmitirles. Decía el artículo: a ninguna persona se le expedirá un permiso o licencia para conducir en los siguientes casos. Primero, si el permiso o licencia para conducir está suspendida o cancelada. Segundo, cuando la Secretaría compruebe que el solicitante ha sido calificado de incapacidad mental o física que le impida conducir vehículos motorizados y no compruebe mediante certificado médico haberse rehabilitado. Así dice, entendiendo que en caso de discapacidad física, la movilidad en vehículos motorizados podría superarse con adaptaciones de diversa índole que permitan conducirles de forma segura y eficiente. La incapacidad mental solo podrá avalarse por autoridad facultada para ello. Pero fíjense la segunda fracción que leí dice, y no compruebe mediante certificado médico haberse rehabilitado. ¿Cuál es el problema jurídico? Hablando del problema. El problema a manera de pregunta es este: exigir certificados médicos para reexpedir un permiso o licencia para conducir vehículos motorizados a las personas que han sido diagnosticadas con alguna discapacidad incumple el deber del Estado de promover la inclusión social de las personas con discapacidad y vulnera los derechos a la dignidad, igualdad y discriminación. Esa es la pregunta. ¿Qué fue lo que resolvió la Corte? Dijo la Corte: la norma se aleja de los presupuestos del modelo social de discapacidad. ¿Qué es lo que hay que entender? Es muy importante que cuando nosotros advertimos que nuestro quejoso presenta o viene alegando la vulneración de algún derecho derivado de esta discapacidad, el modelo no es un modelo médico de la discapacidad, es un modelo social. ¿Qué significa esto? Las barreras son sociales. La barrera es social, ¿no? Dice la Corte, la norma se aleja de los presupuestos del modelo social de discapacidad. Dice, el acceso de las personas con discapacidad a la posibilidad de ejercer un vehículo motorizado como cualquier otra persona a partir de una concepción médica de la discapacidad, lo que ocasiona efectos adversos a ese grupo
que implican una violación a los principios de igualdad, no discriminación y principalmente legalidad. Además, pese a que la ley de movilidad tiene como finalidad proteger la seguridad tanto de otros conductores como el resto de la población, las medidas adoptadas no son las más idóneas ni proporcionales a la luz del modelo social de la discapacidad. Yo les quiero platicar en mi experiencia. Estoy tratando de hacer un método donde yo les comente un presente de la corte y también un poquito de la experiencia que me ha tocado tener cuando trabajé como juez de distrito. Tuve un amparo indirecto en el Juzgado Segundo Distrito en el estado de Chihuahua, es el 331-2015, que fue un amparo promovido por una persona donde el quejoso tenía una discapacidad intelectual, pero quería terminar la licenciatura en Derecho. El quejoso fue suspendido o cesado de la Escuela de Derecho porque reprobó una serie de materias, ¿no? Entonces, él venía alegando precisamente que no se había tomado en cuenta su discapacidad. Entonces, fíjese cómo aquí también les doy un ejemplo de los prejuicios o sesgos que podemos tener los abogados en las diferentes facetas de la función. Las autoridades alegaban que no había violación alguna a sus derechos, porque finalmente, aunque terminara la carrera de Derecho, no iba a poder ejercerla. A mí llamó mucho la atención ese argumento. Dije, no va a poder ejercerla. Estudiando precedentes de la Corte, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tuvo casos relacionados, hay una consideración que no se me olvida, que decía que terminar una carrera profesional nada tiene que ver con el ejercicio profesional, decía, sino con la concepción que la persona tiene de sí misma. Entonces, así se contestó finalmente ese argumento, entendiendo que forma parte de un proyecto de vida tener una carrera profesional, con independencia de que ésta se vaya a ejercer o no se vaya a ejercer. Entonces podemos ver cómo, por ejemplo, las autoridades al defenderse de esa manera, pues mostraban un determinado prejuicio, ¿no? Del que los juzgadores, las personas que auxiliamos, las personas que estamos en la elaboración de sentencias, tenemos que cuidar también. Es muy importante también tener ese punto. Les voy a hablar ahora, ya les di un poquito de la perspectiva de la presunción de inocencia, de la perspectiva de género, del modelo social de discapacidad. Ya hablamos un poquito también de inclusive de la perspectiva de infancia cuando les platiqué ese asunto del corte de cabello. Y en este punto yo no quisiera dejar de lado un punto o un tema muy importante, que es el relativo a la metodología. Es común que en esta clase de asuntos, hago la aclaración, no en todos, va a haber asuntos donde ustedes tengan esta técnica tradicional de ubicar bien su acto reclamado, estudiar bien la procedencia del juicio de amparo, donde tengan una clasificación adecuada de los conceptos de violación, donde ubiquen muy bien el problema jurídico y ubiquen qué clase de problema jurídico es. Por ejemplo, se les plantea un problema de prueba y van a poder argumentar si está suficientemente probado o no determinado hecho y eso concluya este determinado juicio de amparo, pero van a enfrentar también asuntos en el amparo que son cada vez más y más comunes, donde requieran una metodología diferente cuando haya una restricción a los derechos de las personas o incluso un tema de discriminación. Es importante que ustedes tengan presente que existe el test de proporcionalidad, ¿no? Cuando hay una restricción, con todos sus pasos, el test de escrutinio estricto, que es mucho más riguroso en el análisis cuando enfrentamos una categoría sospechosa, que tiene que ver cuando hay una discriminación por alguna de las categorías que vienen señaladas en el artículo primero constitucional. Y finalmente un test de razonabilidad en las acciones afirmativas. Ustedes pueden, según dice la Corte, seleccionar el método aplicable. Si ven la jurisprudencia 10/2019, la segunda sala de la Suprema Corte dijo que son herramientas interpretativas y argumentativas que puede emplear el juez para verificar la existencia de limitaciones, restricciones o violaciones a un derecho fundamental. Pero finalmente ustedes son
los que van a elegir la metodología que a ustedes les parezca más adecuada. Yo les recomiendo mucho la lectura de un texto importante que se llama El test de proporcionalidad en la Suprema Corte, aplicaciones y desarrollos recientes. Ahí hay un artículo de Rodrigo González Supa que se llama El desarreglo de los métodos de adjudicación. Se los recomiendo bastante. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el amparo contra corte de cabello, evidentemente había un tema de discriminación importante y era importante aplicar una determinada metodología en ese asunto que nos permitiera advertir la existencia de esa norma discriminatoria. Es el amparo indirecto 1974-2018 del Juzgado de Segundo Distrito en el estado de Chihuahua. Muy bien, miren, hasta ahorita ya tocamos un poco de historia de lo que yo les quería platicar, generalidades, tocamos el tema del problema jurídico, tocamos el tema de las perspectivas, el derecho en juego, y ahora vamos a tocar otro tema que a mí me parece muy importante y que se encuentra inmerso en el tópico de la sentencia de amparo, que es el tema del precedente. Miren, la Constitución en su artículo 94 dice: las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de 8 votos, y por las salas, por mayoría de 4 votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. A ver, eso es la norma constitucional. Dice: las razones que justifiquen las decisiones contenidas en la sentencia. Así dice, las razones que justifiquen las decisiones contenidas en la sentencia. Entonces, ¿qué constituye un precedente? ¿Qué es un precedente? Hay que entender algo. Una sentencia no es vinculante en su totalidad, sino solo la ratio decidendi, lo que se llama ratio decidendi. Esa ratio decidendi, que son las razones de la decisión, tiene que estar vinculada necesariamente con la controversia. Todo lo demás se llama obiter dicta, o sea, son consideraciones accesorias. Entonces es muy importante. ¿Por qué viene el precedente? Porque ustedes pueden tener muy bien entendida la historia del amparo, sus generalidades, pueden tener muy bien ubicado el problema jurídico, pueden tener una clasificación extraordinaria de los conceptos de violación, inclusive un tema de argumentación muy importante, identificado inclusive el derecho en juego, la perspectiva adecuada, pero tienen que tomar en cuenta los precedentes también. Entonces, es muy importante que ustedes cuando van a elaborar esa sentencia de amparo, tomen en cuenta los precedentes, pero hay que entender que ya no estamos ahorita en el momento en que era nada más pegar una tesis o citar una jurisprudencia que me dé la razón y nada más. No, les decía yo, hay jurisprudencias que se dictaron en momentos en los que estas perspectivas no se aplicaban. Entonces tienen que tener cuidado porque tienen que identificar cuál es la ratio decidendi del precedente, qué es realmente lo que les obliga al solucionar el caso concreto que tienen en sus manos. Dice, ¿cuál es esa objeción? Dicen, o sea, por ejemplo, que nosotros caímos al tener esta práctica de estar utilizando tesis aisladas de manera indiscriminada, pues que caímos en un formalismo jurídico que nos aleja de la cuestión jurídica planteada. Hay un artículo que se llama La creación del precedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo escribió Rodrigo Camarena González. Ahí en ese artículo nos da un ejemplo de esta situación. Miren, dice, según ese autor del amparo directo 28-2010 de la primera sala de la Corte, surgió una tesis que hoy es jurisprudencia, según la cual el derecho al honor prevalece sobre la libertad de expresión cuando las expresiones sean, dice inciso A, ofensivas u oprobiosas según el contexto, e inciso B, impertinentes para expresar opiniones o informaciones según tengan o no relación con lo manifestado. Esa fue la tesis. ¿Saben qué? El derecho al honor tiene que prevalecer
sobre la libertad de expresión. Es primero el derecho al honor sobre la libertad de expresión cuando esas expresiones sean ofensivas u oprobiosas, vamos a decirlo así. Muy bien. Según el autor, la tesis brinda muy poca atención a los hechos del caso. Dice, en el juicio que dio origen a esta tesis, un periódico demandó una revista la reparación del daño moral causado porque uno de sus columnistas acusó al periódico de ser cómplice del terror por firmar acuerdos con un simpatizante del movimiento separatista en España. Entonces era un periódico contra una revista, dos personas morales, ¿no? La sala determinó que no era constitucional condenar por daño moral a la revista, pues había sido un ejercicio legítimo de la libertad de expresión apegado a los estándares periodísticos de malicia efectiva, que no informaban algo claramente falso. Dice, luego, en este caso hay que tener presente que las partes eran dos personas morales, dos personas jurídicas, y que la controversia se centró más en los estándares periodísticos que se deben seguir, no tanto en el derecho al insulto. Entonces, fíjense nada más esto. La tesis dice, el derecho al honor prevalece sobre la libertad de expresión cuando las expresiones sean ofensivas u oprobiosas según el contexto. Eso dice la tesis. Entonces podemos tener un determinado asunto en donde nosotros vayamos a aplicar esa tesis. Y sabes que la Corte ya dijo que el derecho al honor prevalece sobre la libertad de expresión cuando las expresiones sean ofensivas u oprobiosas. Si leemos la ejecutoria nos vamos a dar cuenta que esa es una consideración obiter dicta, o sea, fue una consideración accesoria, porque los hechos del caso nos demuestran que se trataba de personas morales y, por ejemplo, nosotros podemos tener un asunto donde sean dos particulares, no personas morales. Entonces, primero, eso nos da una idea de que el precedente no es exactamente aplicable. Segundo, si vemos lo que resolvió la Corte dijo que no había una violación al derecho a la libertad de expresión bajo estándares de malicia efectiva, pues que a lo mejor no son aplicables precisamente a nuestro asunto, pero esta consideración que hizo, ahí estaba en la sentencia y se hizo tesis, pero no resolvió, no fue la razón por la que se decidió el asunto de determinada manera. Entonces no es la ratio decidendi del precedente. Por tanto, esa tesis no es obligatoria al caso que nosotros tengamos cuando intervengan dos particulares, ni en algún otro caso si vemos que es una consideración obiter dicta. Es muy importante eso. Hay otro texto que les recomiendo que se llama Un análisis conceptual del precedente judicial, que es de Sandra Gómora Juárez, y aborda un tema que cobra relevancia, que es el de la reiteración. Según vimos del precepto constitucional, son las razones de la sentencia las que obligan. Ya no estamos ante un supuesto de reiteración. Y en síntesis, lo que dice esta autora es que la regla del precedente reiterada en varias ocasiones, o sea, que tenga que ser 5 veces reiterado el criterio para que sea obligatoria, pues no lo vuelve más convincente o le da más autoridad que la primera vez que se emitió, ¿no? O sea, basta con que se emita una vez para que ya tengamos nosotros el concepto de precedente. Entonces, es muy importante al hablar de la sentencia de amparo hacernos una pregunta. O sea, nosotros podemos tener toda esta técnica, toda la perspectiva adecuada, pero también tenemos que ver los precedentes que nos sirven para resolver el caso bajo una determinada línea jurisprudencial. ¿Y qué tenemos que saber? ¿Cómo se interpreta una sentencia? Eso es muy importante, que nosotros lo tengamos presente. Tenemos que tener bien claro que la argumentación en el derecho aspira a aplicar un caso nuevo, una regla controlante preexistente, ¿no? Tiene que venir esa regla de una fuente aceptada y va a ser legítima entre más cerca esté de la cuestión jurídica que el caso plantea, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados al derecho legislado, por esa razón es que las tesis se adaptan, ¿no?, a esta realidad. Pero en el derecho jurisprudencial, que decimos de los precedentes, no hay un método aceptado para redactar una fórmula legal, o sea, no van a hacer ustedes una sentencia. Podemos hablar de técnicas, podemos hablar de perspectivas, podemos hablar de planteamiento de un problema jurídico, de su clasificación, pero no hay una regla, o sea, no hay una regla para hacer una sentencia de amparo que siempre tenga que ser igual, no existe. Entonces,
la decisión que se toma en una sentencia de amparo depende de cadenas argumentativas, ¿no? Pues cuando leemos una ejecutoria de la Corte, nosotros tenemos que identificar esas cadenas argumentativas, que puede venir incluso la decisión plasmada en largos argumentos justificatorios que no son puntuales, ¿no? Sino que tenemos que encontrar cómo se justificó determinada decisión. No podemos esperar que las sentencias sean pronunciamientos casi legislativos, ¿no? O sea, no podemos esperar que de todo asunto va a haber una tesis que resuelva exactamente las cosas. Si se fijan, la estructura de las tesis ya cambió por esa misma razón. O sea, el precedente se estudia a partir de los hechos, decíamos. Entonces, las tesis tienen un primer apartado que se llama hechos, y luego viene el criterio, y luego ya viene la justificación. Esto responde a que nuestras tesis se adapten más a esta idea del derecho jurisprudencial basado en precedentes, en donde nosotros al leer una tesis podamos identificar cuáles fueron los hechos, quiénes intervinieron, para ver si el precedente realmente es aplicable o no al caso que estamos viendo. O sea, no podemos hacer una lectura parcial de una decisión, ¿no? También podemos caer en una práctica que leemos una ejecutoria, vemos cuál es la parte que nos sirve, la copiamos y la pegamos para resolver nuestro asunto. Eso tiene que ser muy contextualizado. Ustedes tendrían que decir, bueno, el precedente se basa en estos hechos, el criterio, las razones de la decisión son estas, y esta transcripción atiende a esas razones de la decisión. Muy bien. Entonces, ahí podemos nosotros justificar hasta cierto punto por qué estamos basándonos en ese precedente. Es muy importante que nosotros justifiquemos precisamente el uso adecuado del precedente. Miren, según la Corte Constitucional de Colombia, la ratio decidendi son aquellos aportes que establecen el principio general de la decisión tomada. Dicen, guardan una unidad de sentido con el dispositivo de la sentencia y están íntimamente unidos con la parte resolutiva de las sentencias. Para decirlo en términos coloquiales, ¿cómo voy yo a obtener la ratio decidendi de una sentencia? Tenemos que encontrar el principio o la razón. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir pasar de encontrar esa ratio decidendi? Primero, vamos a localizar los hechos materiales del fallo. ¿Ok? Muy bien. Esos son los hechos. ¿Y cuál es el sentido del fallo? Fue este. Entonces, el argumento jurídico que permitió pasar de los hechos a la decisión es la ratio decidendi del fallo. Y eso es lo que vincula en todo caso. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy claro al momento de hacer esa selección de nuestros precedentes. Pues muy bien, miren, habiendo abordado estos temas, por último, a mí me gustaría, ya que me he extendido bastante, terminar con un tema interesante, que es el de simplificación de las sentencias. Y aquí yo lo voy a tomar como base las lecciones sobre redacción legal de Ruth Bader Ginsburg, que me parece que pueden ser muy ilustrativas en este caso. Miren, ella decía que a leer y a redactar se aprende trabajando. Decía que el derecho es una profesión intelectual, esto hay que tenerlo presente, y está basada en saber redactar. Literalmente decía ella, los mejores profesionales del derecho consideran el derecho como un arte y un oficio artesanal, aunque desafortunadamente muchos abogados no aprecian la importancia de la forma en que uno se expresa, tanto en la sala, ante el tribunal, o más importante aún, mediante escritos. Decía ella que la virtud de la brevedad frente al vicio del exceso, decía. Dice, existe una extendida creencia en el derecho, según la cual cuanto más escriba, mejor. Esta percepción, entendía Ruth Bader Ginsburg, procede del mundo universitario, donde los estudiantes suelen incluir sus ejercicios todo tipo de asuntos y alegaciones, sean relevantes o no. Para ella, solamente en algunos casos muy complejos se pueden necesitar 50 páginas. Decía, pero en los casos normales,
La mayoría de los argumentos podrían hacerse en 20 o 30 páginas como mucho. Los abogados suelen llenar sus escritos innecesariamente, sin darse cuenta de que escribir demasiado provocará la fatiga ocular o incluso puede ser tomado como una falta de respeto. Tercero, para concluir, la simplicidad es el trabajo más duro, decía ella. Decía, Ruth Bader Ginsburg era célebre por sus maratonianas jornadas de trabajo en el despacho de su casa, estudiando y preparando sus sentencias. Para ella, cada frase, cada idea debía entenderse sin el más mínimo esfuerzo, y ese es un trabajo muy duro. Decía, paso por innumerables borradores, me esfuerzo, en primer lugar, en escribir una opinión para que nadie tenga que leer una frase 2 veces para saber lo que significa. Ginsburg afirmaba que si todos hicieran esto, se manejarían documentos mucho más cortos que los que tenemos ahora y el público entendería mejor lo que hacen los abogados y los jueces. Muy bien. Con esto concluyo mi participación en este diplomado y me concluiría, yo finalizaría con una frase que me parece que se atribuye al ministro Juan Díaz Romero, que decía que la sentencia, una vez dictada, pasa a ser parte de la historia de México para su fortuna o para su desgracia. Muchas gracias por la oportunidad de platicar nuevamente en este diplomado. Agradecemos al magistrado por su interesante participación. Ahora continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Y en atención al horario que se tiene disponible en la sesión, se realizarán el mayor número de preguntas que nos permita el tiempo programado, ya que hemos recibido un gran número de dudas y comentarios en el chat de esta transmisión. La primera pregunta es, ¿qué procede cuando el acto reclamado se ejecuta cuando ya se tiene una sentencia ejecutoriada? Muy bien. ¿Qué procede cuando el acto reclamado se ejecuta cuando ya se tiene una sentencia ejecutoriada? Yo voy a tratar de ubicarlo dentro del tema del amparo indirecto. Aquí voy a tratar de dar respuesta al planteamiento. Me parece que por ahí la inquietud puede ir en el sentido siguiente. El amparo indirecto también procede contra actos en ejecución de sentencia. Estos actos son los que son dictados precisamente después que tenemos una sentencia firme y tienen la finalidad de cumplir esa sentencia. Aquí hay que tener presente una regla del amparo indirecto que dice que cuando nosotros somos parte, por ejemplo, parte demandada del procedimiento, el juicio de amparo indirecto procede contra la última resolución del procedimiento. ¿Cuál va a ser la última resolución? Dice, mira, si hay remate, por ejemplo, la última resolución va a ser aquella que ordene el otorgamiento de la escritura y o firma, o bien aquella que ordena la desposesión. Esa va a ser la última resolución. Y ahí nosotros cuando promovamos el amparo contra esa última resolución, vamos a poder hacer valer todos los vicios del remate. Si no hay remate, puede ser, la última resolución será aquella que declare cumplida la sentencia. Que hay que tener presente aquí dos excepciones, ¿no? Dice la Corte, bueno, esto admite 2 excepciones. La primera es que se afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Dice así la jurisprudencia de la Corte. Se afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer, por dar un ejemplo a lo mejor un poquito burdo, pero que en la ejecución de una sentencia se haya ordenado la desposesión del departamento número 1 y en la ejecución se haya realmente desposeído o lanzado el departamento al ocupante del departamento número 1 y al número 2, por ejemplo, ¿no? O la bodega 1 y la bodega 2, pero nada más se ordenó respecto de la 1. Entonces, la bodega 2 no era materia de la cosa juzgada, ¿no? Entonces es un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada, incluso puede ser propietario el mismo ejecutado. ¿Cuál es la otra excepción? Cuando se aleguen excepciones perentorias o que den por terminada la ejecución. O sea, si usted, por ejemplo, tiene un procedimiento de ejecución y alega que no le deben embargar o rematar un bien porque ya pagó, entonces se está oponiendo una excepción perentoria o que da por terminada la ejecución. Lo que se resuelva ahí es
es reclamable inmediatamente en el amparo indirecto. Si le llegan a decir, no, con independencia de que ya hayas pagado, pues vamos a continuar con la ejecución. Ah, bueno, perfecto. Ahí procede de inmediato el juicio de amparo indirecto sin necesidad de estar a la regla general. Entonces, para tratar de dar respuesta a la pregunta, es importante primero tener presente la regla general. ¿Cuándo procede el juicio de amparo indirecto? Hasta la última resolución del procedimiento de ejecución. Segundo, esto admite dos excepciones: que se violen derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, y segundo, que se trate el acto reclamado de excepciones perentorias o que tiendan a dar por terminada la ejecución. Bien, la siguiente pregunta. ¿Qué significa que la justicia de la Unión ampara y protege? ¿Se puede amparar sin proteger o proteger sin amparar? ¿O solo es un recurso lingüístico? No, es una expresión que también tiene su sentido, ¿verdad? Histórico, que está en la concepción, pues, de que el amparo sirve para la protección de estos derechos fundamentales. Yo orientaría más bien el sentido de mi respuesta a que existen diferentes, a lo mejor me faltó por ahí explicar también ese punto. El hecho de la expresión ampara y protege, existen diferentes, digamos, tipos de concesiones, ¿no? Por ejemplo, está el amparo para efectos. Es un amparo que sirve para regularizar determinada situación. Y incluso ustedes ya lo vieron, me parece, en una plática que se dio sobre amparo directo laboral. Me parece que vieron esa parte del amparo para efectos y que se tiene que evitar, o va la tendencia a evitar ese uso desmedido, que haya varios amparos. Y está el amparo liso y llano, donde ya se aborda la cuestión de fondo y se termina el asunto, ¿no? Entonces yo diría más bien que esa expresión puede tener diferentes connotaciones según el alcance que tenga el amparo. Bien, la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando el juzgador no toma en cuenta la totalidad de los actos reclamados al emitir la sentencia? Bueno, era lo que yo les comentaba en la plática. Existe esta obligación de entender que los actos reclamados pueden estar en cualquier parte de la demanda de amparo. ¿Qué pasa si un juez de amparo omite analizar alguno de los actos que se reclamaron? Si esta sentencia de amparo es recurrida, es impugnada en revisión, el tribunal colegiado revisor tiene la obligación de subsanar esa irregularidad, es decir, que el tribunal colegiado va a reasumir la jurisdicción para analizar los actos que dejaron de estudiarse. Bien, la siguiente pregunta. ¿Cuál es la base de la clasificación de los agravios fundados, infundados e inoperantes? La base para la clasificación de esos conceptos de violación es nada más lógica, o sea, nada más sobre, o sea, me refiero, no que sea obvia, me refiero desde la lógica formal. Les platicaba yo, hubo una época en la que se exigía que los conceptos de violación estuvieran planteados en forma de silogismo: premisa mayor, premisa menor y conclusión. Entonces dependía de qué tan acertadas estuvieran, o qué tan bien estructurado estuviera mi silogismo, que se iba a atender o no. Entonces de ahí surge lo fundado, lo infundado o lo inoperante, y es una concepción que tenemos hasta ahorita. Esa es una clasificación tradicional, ¿no? En todas las sentencias de amparo se utiliza. Muchas es asiste razón, no asiste razón, o son inoperantes, ¿no? Bien. En ese sentido, nos preguntan que cuál es el procedimiento para el análisis de los conceptos de violación en la sentencia. El procedimiento para el análisis de los conceptos de violación en la sentencia era el que nosotros estábamos planteando en la exposición. Decíamos, bueno, primero, ¿qué tengo que hacer? Identificar los conceptos de violación. Es lo que ustedes deben de hacer cuando están elaborando una sentencia. Es decir, deben desmenuzar todos esos argumentos. Es muy importante entender que no se trata nada más de un ejercicio mecánico en donde yo haga una síntesis de todo lo que dice el quejoso y ahora sí vamos a estudiarle. No, es importante identificar las ideas principales que viene manejando el quejoso en su demanda de amparo. Esas ideas principales pueden estar en diferentes lugares y reiterarse, ¿no? Cuando yo ubico la idea principal, sé que esa idea principal se refiere a un problema jurídico y eso es lo que tengo que contestar. Yo sí les
les sugiero que tengan mucho cuidado en ese procedimiento para contestar los conceptos de violación, de agrupar todos los conceptos de violación y tratar de contestarlos, como quien dice, de una sola vez, toda la cuestión planteada. Es mejor que ustedes agrupen sus conceptos de violación si se refieren al mismo problema jurídico, de modo que cuando ustedes den respuesta, se sepa a qué están dando respuesta, no que se haga una sentencia donde realmente se pierda la respuesta que se está dando efectivamente al problema jurídico. Bien, la siguiente pregunta. ¿Cuándo aplica la suplencia de la queja sobre conceptos inoperantes? Bueno, aquí hay que tener presente el tema de la suplencia de la queja. La suplencia de la queja surge como esta herramienta que nos sirve para resolver cuando incluso no existe un planteamiento concreto del quejoso, pero advertimos que existe una violación, ¿no? Que a sus derechos que realmente le afecta. Entonces, podemos encontrar, mucho se ha dicho, por ejemplo, en materia laboral a favor del trabajador, ¿no? En materia de en materia penal, en materia cuando se va contra alguna jurisprudencia, son incluso cuestiones que se pueden estudiar aún ante la falta de conceptos de violación. ¿Qué quisiera yo destacarles en este punto? La última fracción del artículo 79 de la Ley de Amparo habla de violaciones manifiestas a la ley que hayan dejado sin defensa al quejoso, refiriéndose a la materia administrativa o civil. Es muy importante un precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o es importante que sepan que los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han ido orientados en el sentido siguiente. Esa fracción dice que sí se puede suplir en materia civil o administrativa, pero no como se hace en las demás fracciones. En las demás fracciones se hace aún ante la falta de conceptos de violación. Acá no. Entonces, la Suprema Corte en sus criterios ha ido avanzando y nos ha ido explicando o ha ido estableciendo criterios que cuando una violación es evidente, manifiesta y deja de manera palpable al quejoso en un estado de indefensión, incluso en la materia civil o mercantil, es posible que se dé la suplencia aún ante la falta de conceptos de violación. ¿Por qué traigo a colación este punto y este criterio? Porque la pregunta va orientada a cuando son inoperantes y eso nos da la idea de que se está hablando del principio de estricto derecho del que yo creo que ya se ha hablado en el diplomado. Y yo sí quisiera plantearles esa cuestión. Ahora, cuando el compañero o la compañera que plantea la pregunta nos dice, oiga, cuando son inoperantes, si existe un asunto, un juicio de amparo, donde haya que suplir la queja, aún ante la falta de conceptos de violación, pues sería incorrecto que algunos de los argumentos que hacen evidente esa violación, ¿verdad?, se declaren inoperantes, porque existe esa obligación del juzgador precisamente de suplir la queja. Esa sería la respuesta. Bien. La siguiente. En una sentencia de amparo directo, ¿quién ejecuta la sentencia? ¿El juez de la causa o el tribunal de alzada? No, bueno, es una pregunta que tiene que ver nuevamente con la ejecución del fallo. Aquí la sentencia de amparo directo lo único que va a hacer es declarar si la sentencia de la autoridad responsable puede ser. Hay que tomar en cuenta que hay procedimientos en los que no hay segunda instancia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, juicios orales mercantiles que no tienen esta apelación, ¿no? O inclusive procedimientos laborales donde tampoco hay, por ejemplo, ante las juntas laborales. Entonces, la sentencia de amparo lo que va a hacer es conceder el amparo. Si se concede un amparo, voy a tratar de poner un poquito de matiz en la respuesta. Si se concede un amparo para que la autoridad haga algo, pues evidentemente la autoridad que dictó la sentencia reclamada es la que tiene que hacer lo que se le pide. Tiene que volver a dictar una sentencia con determinados lineamientos que se le dan. Pero si lo que nos estamos refiriendo es a un supuesto, por ejemplo, en el que un tribunal colegiado niega el amparo, vamos a decir, existe una sentencia de primera instancia condenatoria, es apelada y esa sentencia es confirmada por la segunda instancia, se promueve un amparo directo y se niega el amparo,
¿quién va a ejecutar la sentencia condenatoria que me es favorable, por ejemplo, ¿no? Pues evidentemente va a ser el juez de la causa. O sea, como que la pregunta admite esos escenarios que sí estimo que requerían esa puntualización. Bien. También nos preguntan, ¿hay sanciones para los juzgadores que no privilegien resolver el conflicto? Aquí es una pregunta muy compleja. Las sanciones vamos, puede haber casos de criterio, vamos a decirlo así. Enfrentamos diferentes tipos de problemas jurídicos, enfrentamos diferentes concepciones del derecho. A lo mejor puede ser que un juzgador tenga una interpretación restrictiva de una situación y otro juzgador tenga una interpretación amplia de determinada situación. Esas cuestiones de criterio, pues me parece, si son nada más de criterio, no pueden ser sancionadas. ¿Qué es lo que en determinado momento puede sancionarse? Y esto es importante, pues, tenerlo en cuenta también. Por ejemplo, un asunto que vaya contra constancias, vamos a decirlo así, ¿no? Que se base en constancias que no existen en el expediente, ¿no? Entonces, ahí sí es muy importante quienes, y aprovecho la pregunta, ¿no? Quienes están participando en la elaboración de sentencias o pretenden participar en este trabajo, entender que nuestro trabajo es muy delicado y desde luego que en determinado momento puede tener una responsabilidad. Bien. La siguiente, ¿es obligatorio utilizar en las sentencias los protocolos para juzgar emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Hay que tener presente algo con los protocolos. A mí me tocó, afortunadamente, formar parte del comité técnico eh, que se integró para la elaboración del protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y los protocolos son una herramienta orientadora, no hay la obligación de citarlos, pero sí es muy importante entender que esos protocolos, incluso el de discapacidad que se acaba de publicar, yo les recomiendo que los consulten porque también reflejan los precedentes que nos van a servir para resolver los asuntos que tenemos en nuestras manos e inclusive algunos protocolos también reflejan una determinada línea jurisprudencial. Entonces, no existe la obligación de citarlos, vamos a decirlo así, pero claro que el material que viene dentro del protocolo, pues son precedentes que muchas veces son obligatorios para la solución del caso. Muy bien. La siguiente, ¿en qué momento se debe solicitar la aclaración o corrección de la sentencia de amparo? Bueno, aquí es muy importante tener presente que la figura de la aclaración de sentencia de amparo se da únicamente por lo que son cuestiones accesorias. Puede haber un error, por ejemplo, en una fecha, puede haber un error en un nombre, puede haber un error en una cantidad. Son cuestiones importantes, vamos a decirlo así, pero la aclaración no debe hacer a las consideraciones del fallo, pues no debe ser un cambio de criterio o una cuestión por el estilo. Y el momento en que se puede solicitar es precisamente el momento en que la parte interesada lo advierte o inclusive el tribunal que dictó la sentencia también advierte la necesidad de aclarar su sentencia en determinado punto. Bien. La siguiente, las sentencias de amparo para efectos no transgreden el derecho a un recurso efectivo frente a la libertad de jurisdicción. Ahí es precisamente lo que yo les decía que me parece que ya lo vieron también en la plática sobre amparo directo laboral. Me tocó ver que también se tocó ese punto. Aquí yo creo regresaría a lo que dice el artículo 17, tercer párrafo de la Constitución que veíamos. Dice que hay que privilegiar la solución del fondo del asunto, la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales. Yo pienso que el amparo, como recurso judicial efectivo que es, va orientado a que el órgano de amparo sea muy sensible, a que no se trata de que haya múltiples juicios de amparo para resolver un determinado conflicto. Efectivamente, o sea, cuando hay un uso indebido del amparo para efectos, pues sí, habría una desconfiguración del amparo como recurso judicial efectivo. Van a existir casos en los que sea necesario, ¿verdad? Conceder el amparo para efectos
porque existan cuestiones que realmente deban resolverse ante la jurisdicción común. Entonces, sí es muy importante tener mucho detalle en qué es lo que nosotros al momento de elaborar una sentencia de amparo vamos a hacer, porque parece, sí es cierto, que puede ser muy favorable decir, bueno, pues estoy concediendo el amparo, pero tenemos que ser sensibles a qué otras posibilidades tiene ese amparo que nos permitan o resolver ya de una vez el conflicto o bien cumplir con la obligación de abordar lo más que se pueda la solución de las violaciones procesales, entre otras. Bien, la siguiente. En una misma sentencia se puede negar, conceder o sobreseer, y en su caso no se estaría incumpliendo con la finalidad de resolver el fondo del asunto. Sí, en una misma sentencia de amparo se puede sobreseer, negar y conceder. Puede tener los tres resolutivos. ¿Por qué? Porque en una sentencia de amparo puede haber diferentes actos reclamados. Por ejemplo, el amparo directo, como ustedes bien saben, tiene el acto reclamado que es la sentencia, ¿no? Pero el amparo indirecto puede tener múltiples actos reclamados. Entonces puede ser que se tome una decisión por uno de los actos reclamados en el sentido de sobreseer. Otro acto reclamado, negar el amparo y otro acto reclamado conceder el amparo. Y no, por esa sola razón, pues no se estaría infringiendo ningún principio. Al contrario, pues estaría resolviendo en congruencia, ¿no? Muy bien, si nos permite, magistrado, formularemos la última pregunta. Ujú. En las sentencias, ¿el estudio con perspectiva de género aplica para hombre y mujer o solo para mujeres? Bueno, aquí hay que tener presente algo. Estas perspectivas que yo les platicaba son herramientas para observar desigualdades. Entonces, ustedes, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Aquí en Chihuahua, cuando yo era juez de distrito, hubo un asunto que fue muy conocido, era o sigue siendo, yo creo, muy repetitivo, de una ley en materia de seguridad social local que establecía que por ejemplo, que para acceder a los servicios de salud, si un trabajador hombre de gobierno del estado quería afiliar al servicio médico a su esposa, nada más necesitaba, pues eso, trabajar en gobierno del estado, ¿no? Si el hombre quería afiliar a la mujer, pero si la mujer trabajadora del gobierno del estado quería afiliar a su esposo, entonces no era en automático. ¿Por qué? Porque tenía que acreditar que su esposo tenía cierta edad o tenía cierta enfermedad, que dependía económicamente de ella, casi casi que sí realmente necesitaba el servicio médico. Entonces podemos ver ahí un caso, obviamente esto se resolvió advirtiendo que la norma era discriminatoria, pero podemos ver un caso en donde la perspectiva de género se utilizó para advertir una desigualdad precisamente del lado de los hombres que eran esposas de las trabajadoras de gobierno del estado. Entonces, un ejemplo nada más, no nomás es para la mujer o para el hombre, es una herramienta para advertir desigualdades y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Bien, gracias, magistrado. Antes de despedir esta sesión del diplomado, ¿quisiera usted cerrar con alguna conclusión o consideraciones finales? Muchas gracias. No, nada más comentarles, agradecerles a todos el favor de su atención y su tiempo durante estas 2 horas e invitarlos a que siempre sigan explorando este tema de la sentencia de amparo. Muchas gracias. Bien, pues a nombre de la Dirección General de Casos de la Cultura Jurídica, agradezco la participación del magistrado Arturo Alberto González Ferreiro. De igual forma, agradecemos a las personas intérpretes de lengua de señas por el acompañamiento durante esta transmisión. Me permito recordarles que la siguiente sesión del diplomado se llevará a cabo el próximo lunes 2 de mayo, en la que contaremos con la participación del maestro Josué Rodolfo Verastain Cruz, secretario técnico A de procesos de selección de la Escuela Federal de Formación Judicial, con el tema modalidades específicas del amparo 1, tercero extraño a juicio. En la plataforma del diplomado, en la página de internet y en el canal de YouTube de las Casas de la Cultura Jurídica encontrarán el vínculo de acceso a cada transmisión. La Dirección General de Casos de la Cultura Jurídica agradece a todas las personas que se conectaron a esta sesión. Buenas tardes y hasta la próxima.